Hola, buenos días, profe. Mi nombre es Steven Jaramillo Gómez. El día de hoy vamos a estar exponiendo la documentación final del proyecto con mi compañero Gerson Gustavo Fernández Vadillo. Esta exposición tiene como propósito consolidar todo el conocimiento adquirido durante todas las fases del proyecto. Este proyecto se orienta al caso de estudio de la empresa Exquisito del Mar. Es una empresa dedicada al sector gastronómico, la cual lleva muchos años brindando sus servicios, pero nada más en sitio con nada de influencia tecnológica. Ellos se plantearon realizar una aplicación móvil para mejorar, obviamente, en la parte tecnológica, ofrecerle a sus clientes un servicio remoto y por consiguiente ampliar su mercado a más áreas del Medellín y de diversificar obviamente sus clientes por este método tecnológico. Entonces vamos a realizar como un contexto del proyecto para poder seguir con la documentación final. Entonces, como les contaba, el proyecto busca desarrollar una aplicación móvil entera con registro, autenticación, catálogo de productos, pedidos en línea, pagos digitales y rastreo de esos mismos pedidos. El alcance y la viabilidad fueron evaluados previamente en la factibilidad, donde se concluyó que el proyecto es viable en todos los aspectos, tanto técnico, económico y operativamente. Se realizó durante este proyecto un diagrama de GAM en donde definimos como el cronograma del proyecto en varios sprints. ¿Cierto? Se definió el sprint 0 como inicio y preparación, siguiente el requerimientos y diseño, desarrollo del backend, desarrollo del frontend y cierre y entrega. Se definieron unas fechas y unos costos por cada recurso y por cada fase y por cada tiempo, ¿cierto? Como recursos tenemos un QA, un desarrollador frontend, el analista de requerimientos, desarrollador frontend, el encargado del proyecto, el documentador técnico y el diseñador. ¿Cierto? Entonces, después de realizado este diagrama de Gantt, se fue más allá con el detalle de cada sprint, como la estructura de todo el cronograma definido. En el sprint de inicio vamos a realizar actividades de alistamiento, definición inicial y planificación. En, en el siguiente sprint vamos a realizar requerimientos y diseño, levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura y componentes principales, desarrollo del backend, configuración del servidor y base de datos, APIs de menú pedidos y testing como tal del desarrollo de ese backend, el desarrollo del frontend. Al principio definimos integración con backend, diseño de interfaz, módulo de pago y rastreo, optimización del sistema de pagos y para funcionales. Esa optimización del sistema de pagos fue con una validación de cambios que realizamos en el trabajo anterior, ya que notamos que se requería pues intervenir este proceso gracias al diagrama de Gram que nos dio que los recursos estaban como más utilizados en esta fase. Se definió el sprint de cierre y entrega, ajustes finales, las integraciones definitivas entre los módulos y la preparación para la entrega. Se definieron ciertos puntos de control, revisión del backend, revisión del frontend y revisión del preentrega y como tal. Los roles involucrados que ya se los había mencionado en el GAN. Como tal y como objetivo de esta documentación final, se tienen unas lecciones aprendidas. Las vamos a describir. En este caso realizamos 7 lecciones aprendidas por cada dimensión de la viabilidad, que son 7. Entonces se realizó viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad operativa, viabilidad de mercado, viabilidad legal, viabilidad de recursos y viabilidad del tiempo. Como tal, nos dimos cuenta de varios aspectos realizando como el estudio de estas lesiones aprendidas. Por ejemplo, la viabilidad técnica, la falta de decisiones técnicas formalizadas antes del sprint 1, que no realizamos como todas
esas definiciones que se tenían que tener ya claras en el primer sprint. En la económica no se consideraron los costos de la nube. En la operativa, el trabajo en paralelo del backend y el frontend obviamente requiere coordinación y en eso nos faltó un poco, entonces se aprendió mucho de eso. En la habilidad de mercado eh, tal vez nos faltó definir como más rápido esos módulos que nos permitieran realizar pruebas con los usuarios y confirmar, o con este caso con el cliente, y confirmar que lo aceptaran. En lo legal, pues el registro y la autenticación, de acuerdo a la ley 1581 de 2012, nos faltó más tenerlo en cuenta y se tuvo la lección aprendida. Y la viabilidad de recursos, como les contaba antes, el GAN mostró que los picos de carga estaban muy altos para el frontend durante el sprint 3, por eso se realizó el cambio. Y la viabilidad de tiempo, la integración de la pasarela de pagos y las pruebas funcionales son actividades críticas. Si no tuvimos como eso en cuenta, del asignar más tiempo a las actividades de prueba, por eso se realizaron como los cambios pertinentes. Y profe, ya mi compañero Gerson va a ahondar más en estos temas, continuando con la presentación. Listo, hasta luego. Buen día, profesor. Dándole continuidad a mi compañero, este proyecto inició haciendo la factibilidad del proyecto, donde hicimos hallazgos principales viendo que la viabilidad técnica era alta, la viabilidad económica positiva, operacional era aceptable, la viabilidad del mercado era alta, la viabilidad legal cumplía con normativa, la viabilidad de recursos era factible y la viabilidad de tiempo se estimaba en 6 meses. Luego pasamos a la parte de la construcción de levantamientos, entrevistas y cuestionarios, donde establecimos el alcance del proyecto, justificación, objetivos, definimos qué era lo que debíamos entregar, donde dijimos que era un aplicativo web de Android y iOS con módulos de registro, ingreso de clientes, administración de usuarios, consulta de cartas y precios, pedidos en línea, pago en línea, rastreo de pedidos. También iba a tener un panel administrativo básico donde gestionaría usuarios y pedidos, capacitación del personal. Luego pasamos a los resultados del levantamiento requerido, donde tuvimos entrevistas para levantar los requerimientos. De ahí pasamos a historias de usuarios. Acá requerimientos definimos lo que era lo funcional y no funcional. Luego iniciamos la parte del frontend, donde comenzamos a dar muestras de mockup, como el login, el menú de usuario, el carrito de compra, el estado del pedido. Acá comenzamos a definir qué debería hacer cada cosa a partir de las entrevistas. Luego pasamos al módulo de gestión de proyectos informáticos, donde comenzamos a definir qué iba a hacer cada módulo. Por ejemplo, el módulo del registro con este mockup, el módulo de inicio de sesión y así sucesivamente. Tenemos acá el módulo de pedido en línea, donde dice que como cliente quiere registrar todas las funcionalidades y no funcionalidades. Luego pasamos a realizarlo. En esta fase lo montamos con el cronograma de Gantt. Acá tenemos el cronograma de Gantt, donde definimos 5 sprints iniciando desde el 0. Acá nos puede identificar las fechas, la duración y el costo. Acá la persona que lo va a intervenir o la que está encargada de realizarlo. Acá tenemos el diagrama de PER, donde nos indica el inicio y el fin. Acá tenemos la asignación de recursos de tareas. En este caso pudimos determinar que en el sprint 1 hubo se debió haber distribuido mejor los recursos para evitar errores. Y finalmente aquí tenemos el despliegue del trabajo, donde tuvo una duración del 8 del 10 del 25 al 31/3/26. Se cumplió la factibilidad que era antes de 6 meses. El costo estimado real fue de 9.068.000. Aquí tuvimos la planificación, desarrollo, pruebas y entregas del sistema de pedidos y la gestión de clientes. Acá tenemos el despliegue detallado de cada sprint. Y de allí lo pudimos entregar en el tiempo esperado. Acá se hizo la entrega
y cierre del proyecto. Y de allí partimos hacia las lecciones aprendidas. En este caso, en la viabilidad técnica, analizaron las tecnologías disponibles para construir la aplicación, como Flutter, Rig, Native, motores de bases de datos, API-REST, capacidades técnicas que se revisó con la arquitectura del sistema y el tiempo estimado para desarrollar el backend y el frontend. De allí aprendimos que, aunque seleccionando las tecnologías se redujo los riesgos, las decisiones técnicas deben documentarse y aprobarse antes de iniciar el desarrollo. Esto evita retrasos en APIs, bases de datos o módulos que dependan entre sí. En la viabilidad económica tenemos que se estimó un presupuesto del proyecto tomando en cuenta la mano de obra, los recursos en cloud, las licencias, infraestructuras y pruebas. También se calculó el entorno de inversión con base en el aumento del proyectado de ventas y costos operativos. De allá aprendimos que aunque mantiene un ROI positivo, no se habían contemplado los costos variables derivados del uso de servicios de cloud durante la construcción y prueba. El cronograma permitió visualizar varios entornos de despliegue que estarán activos en paralelo, y aquí se recomienda incluir el costo de ambientes de prueba dentro del presupuesto de desarrollo, especialmente durante lo que fue el sprint 2 y 3. Para la viabilidad operativa nos dimos cuenta que se analizaron procesos como toma de pedidos, cocina, cómo opera la cocina, cómo se atiende el cliente. Se evaluó también si el equipo y organización se podían adaptar y sostener la tecnología. Y de esto aprendimos que en el análisis de Gantt se evidenció que en el backend y en el frontend se desarrollaron de manera paralela en ciertas fases, y esto requiere una comunicación operativa estricta para evitar incompatibilidades funcionales. En esta parte se recomienda implementar sesiones semanales de validación entre los equipos durante los sprint 2 y 3. Para la viabilidad del mercado, se estudió la competencia en estas aplicaciones, como sería Rappi, Uber Eats, otras aplicaciones propias de restaurantes, y el perfil del cliente y la demanda para estas soluciones tecnológicas. De esto aprendimos que la planeación por sprint permitió observar que el módulo de menú, los pedidos y pagos estarán listos para pruebas antes del lanzamiento, lo que favorece su validación con usuarios reales, y esto permitió confirmar un alto potencial de aceptación en el mercado. Acá se recomienda realizar pruebas pilotos con grupos reducidos de clientes al final del sprint 3. En la viabilidad legal tenemos que se revisaron leyes aplicables, especialmente la ley 1581 de protección de datos personales, y se evaluaron las implicaciones para el registro, el manejo de información y pagos digitales. Como lección aprendida tenemos que el módulo de diseño de registro se vio afectado directamente por esta ley. Durante la planificación se identificó que debían incorporarse políticas de privacidad y manejo de datos antes de finalizar el sprint, y se recomienda integrar requisitos legales en la fase de diseño para evitar este tipo de ajustes. En la viabilidad de recursos se analizaron los roles necesarios en el backend, frontend, en la calidad y en el líder de proyecto. La disponibilidad del equipo. Era posible completar el proyecto sin contratar personal adicional, pero en la lección que aprendimos, el GAN reveló que algunos roles, especialmente al desarrollar el frontend, presentan picos de cargas en el sprint 3, mientras que otros roles tienen cargas más distribuidas. Aquí se recomienda reequilibrar actividades, incorporar apoyo temporal en el frontend, que fue lo que se hizo, para evitar retrasos en las integraciones. En la viabilidad del tiempo, se construyó un cronograma de tiempo con 5 sprints y 125 días de duración. Se analizaron dependencias entre tareas, puntos de control, ruta crítica y fechas límite. La lección aprendida de esto fue que el cronograma mostró que la integración de la pasarela de pagos y las pruebas funcionales son actividades altamente sensibles a retrasos, y hubo un desajuste en elementos que comprometerían la entrega. Finalmente tenemos que el proyecto es altamente funcional, la viabilidad en todos los requisitos se superó, y tenemos que la incorporación del cronograma permitió tener una visión completa del proyecto, facilitando identificar riesgos, dependencias y ajustes necesarios en tiempo, recursos y comunicación. Las lecciones aprendidas fortalecerán la capacidad de planificación y ejecución de proyectos futuros, y aporta herramientas para mejorar la gestión en futuras iniciativas. Eso ha sido todo. Hasta luego.